La Franja de Gaza está entre la ilusión de una tregua y el nuevo operativo militar de Israel en Rafah. El 6 de mayo, Hamás dijo que había aceptado la propuesta mediada por Egipto, Qatar y Estados Unidos. Khalil al-Haya, miembro de Hamás y líder de negociaciones, le dijo al medio qatarí Al Jazeera que se trataba de un plan de 3 etapas, cada una con 42 días de cese al fuego y que conllevarían a la salida de tropas israelíes de partes del enclave palestino. Pero la verdad es que no han dado a conocer qué acuerdo pactaron, e Israel ya respondió que de lo que habla Hamás es mucho menos de lo que planteaba el pacto original. Y Estados Unidos agregó que Hamás no aceptó la propuesta de cesar los combates. En medio de estas confusiones, Israel lanzó lo que llamó una operación antiterrorista precisa en Rafah. Los tanques comenzaron a disparar en esta ciudad del sur de Gaza y el ejército israelí se tomó además el cruce que comunica al enclave con Egipto. Veamos más en el siguiente reporte. Estas son las primeras imágenes de tanques israelíes en Rafah. Divulgadas por el ejército israelí, muestran tanques moviéndose alrededor del paso fronterizo entre Rafah y la frontera egipcia. Las fuerzas israelíes afirman haber tomado el control del paso fronterizo durante la noche, que aseguran se da en respuesta a una amenaza terrorista sin dar más detalles. A esta hora, en este momento, tenemos el control operativo del lado gazatí del paso fronterizo de Rafah y tenemos fuerzas especiales inspeccionando la zona en busca de más infraestructura terrorista o de terroristas. Este paso fronterizo, situado en el sur de la Franja de Gaza, es el principal punto de entrada para la entrega de ayuda humanitaria al enclave. La ONU advierte que solo le queda un día de reservas de gasolina para sus operaciones humanitarias. ¿Cuántas reservas tenemos? Nos informaron que tenemos muy poca, de alrededor de un día. Reservas de combustible disponible, que es usado para el funcionamiento de los camiones y generadores. En las últimas horas, el ejército de Israel pidió a los residentes del este de la ciudad que evacúen inmediatamente a zonas humanitarias situadas más al norte, anticipándose a su ofensiva terrestre, anunciada desde hace semanas. Sin embargo, a última hora del lunes, los gazatíes albergaban esperanzas de una tregua inminente, cuando Hamás anunció que había aceptado una propuesta de alto el fuego presentada por Egipto y Qatar. El texto prevé un intercambio de rehenes y prisioneros palestinos en 3 etapas y la eventual retirada del ejército israelí de la Franja de Gaza, una petición que fue rechazada una vez más por Israel, que no obstante aceptó seguir las negociaciones. La ONU pidió a Israel y Hamás hacer esfuerzos para alcanzar una tregua y, como muchos otros países, continúa advirtiendo al Estado israelí de las consecuencias de una operación militar terrestre en Rafah. Creemos que una operación militar en Rafah en este momento aumentaría significativamente el sufrimiento del pueblo palestino. Según la Casa Blanca, el jefe de los servicios de inteligencia estadounidense, Bill Burns, se encuentra actualmente en la región para tratar de influir en las negociaciones en curso. Adicional al operativo militar en Rafah, las Fuerzas de Defensa de Israel, o IDF por sus siglas en inglés, le dijeron a los habitantes de la parte este de Rafah que se fueran a lo que llaman una zona humanitaria expandida. Desde que comenzó la guerra en octubre, Israel declaró una zona humanitaria en Al-Mawasi, al oeste de Gaza, para que los palestinos se refugiaran allí, aunque dentro de esa zona se han denunciado también bombardeos israelíes contra casas donde viven personal humanitario, incluidos funcionarios de Médicos Sin Fronteras. Y desde el 6 de mayo amplió la zona a lugares de Deir al-Balá para que los habitantes de Rafah se muevan a esa zona. ¿Cuáles pueden ser entonces las consecuencias de un operativo militar en Rafah a gran escala? ¿Y qué papel juega el intento de tregua en todo esto? Es lo que discutimos en el debate de hoy. Nuestro primer invitado está en Tel Aviv, Efraim Davidi, profesor e investigador de la Universidad de dicha ciudad. Además es dirigente de Academia por la Igualdad, un espacio para profesores universitarios de izquierda en Israel. Y desde Santiago de Chile se conecta con nosotros Jaime Avedrapo, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, además exdirector del Colegio Árabe y autor de La barbarie de los civilizados. Gracias a los dos por acompañarnos. A ustedes y a nuestra audiencia les recuerdo que estamos en redes sociales como @France24-ES y mi cuenta personal es @mariacleaguirre. El debate también está en nuestro canal de YouTube de France 24 en español y en su plataforma de podcast favorita.
Efraín David, y comienzo con usted. Gracias por acompañarnos desde Tel Aviv. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué está pasando en Rafah, al menos desde lo que se conoce desde Israel? Mire, lamentablemente no tenemos fuentes árabes para poder saber lo que está pasando exactamente en esa región, ya que inclusive la cadena Al Jazeera, que es la cadena que emite desde Qatar y que podíamos ver por la televisión, ha sido censurada, ha sido cerrada por el gobierno israelí el domingo, y por lo tanto nuestras únicas fuentes son las fuentes del ejército de Israel, que es un ejército de ocupación y por lo tanto da todo tipo de información, que es información que en última instancia tiende a reforzar la política de Israel, la política de ocupación y hasta diría de masacre en la Franja de Gaza. Por lo tanto, son informaciones muy parciales. Es lo que ustedes han difundido hace unos minutos atrás. Pero lamentablemente, atrás de todos estos tanques que están ocupando el pase de la frontera en Rafah, existe una tragedia humana de incalculables proporciones. No hay que olvidarse que hasta el día de hoy han muerto más de 36.000 palestinos en la Franja de Gaza. En los últimos 7 meses, una gran parte de ellos son mujeres y niños no combatientes, claro está, y que tenemos más de 1 millón de desplazados, de gente que han sido obligados a dejar sus casas, sus lugares, para llegar a un lugar que Israel dice que es un lugar seguro, pero hoy actualmente en la Franja de Gaza no hay absolutamente ningún lugar seguro para la población palestina. Jaime Abedrapo, también le doy la bienvenida a usted al debate. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos un poco más de lo que está pasando en la Franja de Gaza y también en Israel, porque también el Consejo de Seguridad de ellos se reunió para determinar este operativo en Rafah. ¿Cuál es la situación política allí? Bueno, la situación política es dantesca. Por cierto, estamos faltos de comunicación con lo que ha pasado en el último tiempo. Hoy día, lamentablemente, y es un gusto estar compartiendo este espacio con Efraín, porque tenemos una mirada bastante similar respecto a las necesidades que hoy día tenemos de un periodismo relativamente veraz de lo que está ocurriendo en la zona, porque es dantesco lo que está pasando en materia humanitaria y el proceso de negociaciones pareciera que estamos entrampados en una suerte de estrategia política negociadora entre las partes. Y en este sentido, a mí me parece extremadamente lamentable que finalmente no se haya podido llegar a un acuerdo de cese al fuego, definitivo, por cierto, porque aquí se están violando todas las normas de derecho internacional, de toda característica, del derecho internacional, de los derechos humanos, internacional humanitario también. Y por cierto, esto solamente va a ir agravando la situación ya en extremo gravísima de sobrevivencia de la población gazatí, que se está moviendo nuevamente, está siendo nuevamente desplazada. Como comentábamos, más de 1 millón de personas en este minuto están sufriendo aquello, en donde no podemos verlo con la magnitud, porque precisamente en este minuto estamos en un cerco informativo que nos hace imposible. Lo conversábamos hace muy poco con la directora de Al Jazeera, que tuvo la posibilidad de estar acá en Chile con nosotros, y nos comentaba que precisamente en este momento era muy estratégico para Israel cortar las cámaras y los periodistas de Al Jazeera que podían informar algo de los bombardeos y de las consecuencias sobre la ciudadanía, sobre los gazatíes que están soportando en estos momentos. Usted mencionaba la imposibilidad de llegar a un cese al fuego, pero quiero que pongamos un poco de claridad al respecto, y es en qué está en este momento ese pacto que median Qatar, Egipto y Estados Unidos, porque Hamas dice que sí aceptó la propuesta, Israel dice que no es la propuesta de la que hablaba, y ahora el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está afirmando que no se trata de un cese al fuego. ¿Qué hay entonces sobre la mesa, Jaime? No, aquí efectivamente, como señalaba, hay una estrategia comunicacional para ver cuál de los dos lados es el obtuso que no permite llegar a un entendimiento. Aquí efectivamente hay preguntas muy de fondo. Si Hamas puede ceder a un cese al fuego que pueda significar solo algún tiempo
para nuevamente comenzar las hostilidades. Y por otro lado, la pregunta más definitiva y de fondo es si Israel realmente quiere un cessar al fuego. ¿Cuáles son los objetivos reales de Israel? Porque finalmente es muy paradójico que la liberación de rehenes se lleve a través del uso de la fuerza. Eso en materia comparada y en los distintos casos que uno puede estudiar en la materia, cuando hemos visto conflictos de alta intensidad, la negociación de los refugiados no se hace precisamente a través del uso de las fuerzas armadas, se hace en un proceso de negociación. Entonces, lo que aquí está hace mucho rato sobre la mesa es cuáles son los objetivos de Israel y qué está presentando como opción para una verdadera limpieza étnica en la zona, para llevar la posibilidad absoluta, no solamente de desmantelar Hamás, sino que además tomar posición efectiva de la Franja de Gaza. A mí me parece que desde el punto de vista geopolítico eso es lo que está en juego. Precisamente al respecto, la postura del FDI y de Israel es que perseguirán a Hamás hasta que todos los rehenes sean liberados. Efraín, mientras tanto, Hamás habla de un cese al fuego que ojalá sea permanente, algo que Israel rechaza. Finalmente, ¿qué es lo que está pasando en la mesa de negociaciones en El Cairo y cuál es esa diferencia entre Israel y Hamás? Bueno, mire, en las mesas de negociaciones no hay negociaciones, ya que Israel recién envió hoy a la noche un equipo técnico. Eso significa un equipo que no tiene realmente todas las posibilidades de llevar una negociación, sino de informarse sobre todo lo que nosotros sabemos. Evidentemente, la posición del gobierno israelí es que no está dispuesto a ningún tipo de negociación. El gobierno israelí no está dispuesto a ningún tipo de cese del fuego y lo único que quiere es seguir la guerra. Y entonces en Israel manifiestan todo tipo todo tipo de propuestas hacia la opinión pública, pero en realidad el gobierno no está dispuesto evidentemente a una tregua, a poner fin a la guerra, ni siquiera a un verdadero intercambio de prisioneros, ya que evidentemente esto no está en las competencias, en lo que el gobierno realmente quiere. Y los voceros del gobierno, sus ministros más importantes, lo dicen muy claramente. La cuestión de los rehenes es una cuestión secundaria. La cuestión de los rehenes realmente no nos importa. Lo que nos importa es seguir la guerra, que de vuelta se puede convertir en una guerra de exterminio. Y por lo tanto, aquí hay una cuestión que en Israel, por lo menos una parte de la opinión pública lo visualiza, e inclusive en los últimos días hubo grandes manifestaciones exigiendo el fin de la guerra. No solamente el cese del fuego, sino el fin de la guerra. Yo particularmente participé hace una hora atrás en una manifestación frente al cuartel general del ejército de Israel en Tel Aviv, exigiendo que se defina la guerra y tratando de preservar la mayor cantidad de vidas posibles de los dos lados. Y también le quiero preguntar, Efraín, sobre la postura de Hamás, porque Hamás acepta esta propuesta de cese al fuego, o por lo menos este pacto del que se habla en Egipto, una vez el gabinete de guerra de Israel decide continuar el operativo militar en Rafah y comienzan también diferentes bombardeos en la ciudad del enclave. También puede interpretarse entonces la respuesta de Hamás como un intento de salida a la presión militar de Israel, y lo digo porque desde tiempo atrás, desde semanas atrás, desde mediados de abril, Egipto estaba intentando volver a sentar a la mesa a las partes para convencerlas de un cese al fuego, y solo hasta principios de mayo Hamás aceptó. Efraín. Bueno, claro, la cuestión principal hoy, creo que hay debate entre las dos partes, es la cuestión del cese de las hostilidades. El movimiento Hamás plantea un cese indefinido de las hostilidades. Israel no está dispuesto a ningún tipo de cese de las hostilidades, y paradójicamente una parte de la población en Israel, la opinión pública, que va creciendo de semana en semana, también exige el cese de las hostilidades, tanto sea una tregua permanente, una tregua temporaria o el fin total de la guerra, que son las distintas posiciones que hay en la opinión pública israelí. Debo decir de que en realidad el gobierno israelí es un gobierno de extrema derecha con sectores muy racistas, no está dispuesto a ninguna de las tres opciones, ni una tregua
provisoria ni una tregua permanente y, por supuesto, no dar fin a la guerra. Jaime, ¿y cuál es su postura sobre la posición de Hamás frente a las negociaciones en el Cairo? Bueno, Hamás está en una situación muy compleja porque efectivamente es su pueblo el que está cayendo en este minuto bajo un asedio y un hostigamiento con asesinatos al por mayor, y evidentemente están entendiendo que aquí lo único que puede estar en la balanza para un posterior escenario de post-conflicto es la ilegitimidad no solo de Israel, sino que básicamente de todos sus aliados y Occidente que han estado detrás y amparando y avalando con armamento, con recursos, el genocidio en curso, la masacre, la limpieza étnica. Por tanto, la resistencia desde la perspectiva de Hamás respecto a una negociación mínima que por lo pronto signifique un cese al fuego permanente, es básicamente apostar al todo o nada. Y la verdad que aquí de este proceso en donde efectivamente ya no hay interlocutores válidos. Recientemente Qatar ha señalado su malestar y su inconformidad con las posiciones intransigentes de Israel. Si observamos que Estados Unidos ni siquiera puede condicionar o mitigar o paliar algo de las ofensivas israelíes y sigue dándole soporte a este proyecto, la verdad es que ciertamente Hamás está en una posición extremadamente compleja respecto al sufrimiento de su pueblo, pero solamente con la única viso de esperanza es que finalmente esta tragedia humana pudiera significar en el mediano y largo plazo si tú quieres, una deslegitimidad absoluta de lo que está haciendo Israel y que lo ha hecho por décadas, solo que con una intensidad hoy día no vista, pero efectivamente esto es un plan que se ha ido urdiendo por décadas y que está llegando a la consecución de la anexión absoluta de la Palestina. Efraín, anteriormente usted mencionaba que al gobierno israelí no le interesan los presos y los secuestrados que tiene Hamás en su poder, que se estima pueden ser cerca de 130 de los 250 que secuestró ese 7 de octubre de 2023. Al respecto, quiero preguntarle qué piensa usted sobre la postura oficial de Israel, que afirma que un operativo militar en Rafah es necesario porque es allí donde Hamás podría tener a estos secuestrados. Bueno, yo creo que la experiencia de los últimos meses y también leyendo los diarios en Israel está muy claro de que no hay ningún tipo de posibilidad de liberar a los rehenes israelíes que fueron apresados después de la masacre del Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre. Y hubo casos en los cuales el propio ejército israelí mató a rehenes que inclusive se liberaron de una forma personal, que se escaparon de sus captores y fuera de casos muy, muy contados, la mayor parte de los rehenes o fueron liberados, se vieron a sí mismos, o inclusive hubo casos donde rehenes murieron por los bombardeos que el propio Israel realizó sobre la Franja de Gaza. No hay que olvidarse que esos bombardeos son permanentes. Durante los 7 meses fueron hechos en toda la Franja de Gaza y son indiscriminados. O sea, son discriminados en el sentido de que también en casas o en lugares o en túneles donde pueda haber rehenes israelíes, ellos pueden ser víctimas de esos mismos bombardeos, lo cual es una cosa muy paradójica, que un ejército que dice que los va a liberar por la fuerza, bombardea y al final termina matando a los propios rehenes. Y al respecto, Israel confirmó la muerte de un rehén argentino. Se trata de Lior Rudaev, de 61 años, que había sido uno de los secuestrados por Hamás. Jaime, quiero preguntarle ahora sobre cuál es la situación en Rafah, porque como ya lo mencionábamos al principio de este programa, el ejército israelí desplegó allí un operativo que afirma ser preciso. Efraín, en cambio, dice que están atacando viviendas de manera indiscriminada. ¿Qué es lo que se sabe de lo que ocurre en el sur del enclave? Mira, nuestra información es realmente lastimosa, es una pérdida absoluta de razón, no hay en absoluto nada de misericordia y no hay ninguno de los atenuantes que Estados Unidos señala que se están haciendo, como desplazamiento de personas en vista del ataque inminente. Lo que hay es un ataque indiscriminado
es una población que está asediada, pero no solamente por la falta de alimentos, por los bombardeos permanentes, sino que tenemos que entender que ya llevamos más de 6 meses de conflicto y que en ese contexto es una ciudadanía que ha tenido, es un pueblo que es difícil ponerse en el lugar del otro, es difícil que poder comentarle a la opinión pública que pueda estar en distintas partes del planeta, lo que puede significar ese movimiento permanente con tu familia, arrastrando tus pocas pertenencias para que no te caiga una bomba sobre la cabeza, sufriendo hambre y todo el dolor y la indignación que significa estos niveles de injusticia que estamos mirando. No solamente porque hay un catálogo de derechos que se está incumpliendo sistemáticamente, sino porque aquí se nos está yendo la humanidad. Y yo creo que eso es difícil transmitirlo. Yo agradezco este espacio para que por lo menos haya una ventana de que nos permita intentar conmover a una sociedad que afortunadamente en algunas universidades estadounidenses y europeas ya está en movimiento, porque esto realmente es un punto de inflexión y habrá un antes y un después respecto precisamente a preguntarnos sobre la validez de algunos regímenes internacionales o hasta dónde están dispuestos las potencias realmente a hacerlo prevalecer. En este minuto, lamentablemente, el pueblo palestino está viviendo el fin de una época que la habíamos denominado de respeto a los derechos humanos, y hoy día a todas luces se está violando, mancillando no solamente un pueblo, sino que todo lo que habíamos creído en algún minuto que eran las bases para vivir con cierta estabilidad en el sistema internacional. Usted se refería a las consecuencias que tiene un habitante palestino de Rafah tenerse que desplazar de nuevo. Recordemos que esta ciudad del sur está acogiendo a 1,5 millones de desplazados que se desplazaron precisamente desde el interior de otros puntos de la Franja de Gaza una vez comenzó este nuevo capítulo de la guerra. Efraín, ahora el IDF le está diciendo a muchos de esos desplazados que se vuelvan a mover ahora a Deir al-Balá, en lo que Israel denomina como una zona humanitaria extendida. Cuéntenos un poco más de qué es Deir al-Balá y qué tan lejos queda de Rafah y cuáles son las consecuencias de movilizarse de un lugar a otro. Bueno, todo lo que significa la Franja de Gaza es un muy pequeño territorio superpoblado que habita más de 2 millones de personas, de palestinos, y Deir al-Balá es una pequeña ciudad que queda al norte de Rafah, y Deir al-Balá es una ciudad que está medio destruida también. O sea que la gente está siendo desplazada de un lado a otro, pero no es que llega a un lugar donde hay algún tipo de infraestructura que los pueda acoger, en un lugar donde haya algún tipo de ayuda material. Evidentemente no hay nada. Ya lo manifestó el colega chileno, de que realmente con los pocos trastos que pueden llevar, si tienen un auto, en un auto, si tienen una carreta, y si no caminando, van de lugar en lugar, diríamos a la buena de Dios. No hay que olvidarse que la entrada, la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza se hace a través de 3 entradas. 2 están en poder de Israel y están cerradas, Kerem Shalom y Erez. La tercera es Rafah, que colinda con Egipto, pero Israel la cerró. O sea que si alguna de esas 3 entradas no se abren, ya mañana a la mañana, hoy a la noche, evidentemente hay mucha gente que va a pasar hambre, y ya hay mucha gente que está pasando hambre, desde el norte hasta el sur, lo cual significa de que la ocupación por Israel del último punto de contacto de la Franja de Gaza con el mundo exterior, que es Rafah, puede tener consecuencias a corto plazo realmente trágicas. La comunidad internacional tiene ahora tiene que afrontar los hechos como son y exigir inmediatamente el paso, la apertura de todos los pasos que están cerrados, o por lo menos de algunos de ellos, para poder llevar ayuda humanitaria. Y eso es una cuestión muy, muy grave, y es una cuestión que va más allá de las acciones militares de Israel, es una cuestión de vida y muerte para miles y miles de personas. Por lo tanto, la apertura de algunos de los pasos debe realizarse ya, hoy mismo, la próxima hora. Y ya vamos a hablar sobre esos pasos fronterizos, pero antes quiero preguntarle, Efraín, ¿cuál es la situación en Al-Mawasi, donde está lo que Israel denomina la zona humanitaria original?
Bueno, Mawasi, de nuevo, está cerca de Dir el-Balah, son ciudades colindantes o regiones colindantes muy pequeñas en su territorio, que ya superpobladas antes de la guerra y que actualmente tienen que recibir muchos más refugiados interiores, o sea, gente que ha escapado o del sur, perdón, o del norte, del centro y ahora del sur de la Franja de Gaza, y donde de vuelta no hay ningún tipo de infraestructura inclusive de asociaciones que puedan dar algún tipo de respuesta humanitaria, que pueda dar algún tipo de ayuda a toda esa gente que son civiles que huyen por sus vidas. Yo creo que es muy difícil, yo pienso pensar desde fuera del Medio Oriente la verdadera tragedia que es hoy la Franja de Gaza y este desplazamiento continuo de un lado para el otro, en lo que el ejército de Israel, que es un ejército de ocupación, llama refugios humanitarios o todo tipo de palabras que en realidad en los hechos no tienen absolutamente ningún sentido, porque si antes dije que si no se abren los pasos la gente no va a tener lo que comer, evidentemente que no hay ningún lugar donde haya algún tipo de reserva de comida o de tiendas o de infraestructuras o de agua o de lo que sea para poder acoger toda esta gran masa de gente que va de un lugar a otro. Como usted lo mencionaba, hay 3 cruces importantes para acceder y permitir sobre todo el paso de la ayuda humanitaria que llega por camiones hacia la Franja de Gaza. Uno de ellos es en el norte del enclave palestino, Erez, y 2 más están hacia el sur, Kerem Shalom y Rafah. Kerem Shalom queda ubicado al este de Rafah, del lado israelí, y es controlado normalmente por las tropas israelíes. Ahora Rafah es el que está en la Franja de Gaza, en el enclave palestino, y limita con Egipto. Lo nuevo es que el ejército israelí, además de controlar Kerem Shalom, se tomó el cruce de Rafah. Jaime, le quiero preguntar, ¿qué significa esto para Gaza, tener en este momento el cruce de Rafah controlado por los israelíes y cerrado? Rafah era el único portal, la única puerta de acceso por donde entraba algunos camiones de ayuda humanitaria. Por cierto, muy insuficiente. La UNRWA lo ha dicho en todos los términos. Tuvimos la oportunidad de estar con la directora ejecutiva de la UNRWA España y nos comentaba que efectivamente no entra siquiera un tercio de lo mínimo de los camiones que debieran entrar a diario en el momento en que se permitió hacerlo. Aquí caben 2 consideraciones. Una que es realmente estratégica para Israel y su consecución de asfixiar a la población, de ahogarla, darle un castigo colectivo que pueda tener incluso la muerte de muchos más, porque pareciera que ese es el objetivo final de toda esta incursión y esta hostilidad. Pero también debemos sumar otros aspectos que tienen que ver con que mucha de la ciudadanía que se organiza de grupos más ortodoxos, más radicales o más bien dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, apoyando a la estrategia israelí, bloquean voluntariamente el paso de estos camiones. Eso ya marca de alguna manera la estrategia que finalmente se está estableciendo por actores que finalmente quieren asfixiar a Palestina, erradicarlos, limpiar étnicamente esa zona, y a través de esto es un objetivo estratégico de parte del ejército israelí poder controlar y bloquear definitivamente por dónde entra. Está entrando medicina, alimentos, agua, víveres, cosas fundamentales para la sobrevivencia de una población que ya lo han indicado bastantes organizaciones internacionales, pero a mí me parece que una de las más fidedignas al respecto es la propia UNRWA, que señala que en este minuto estamos frente a una catástrofe humanitaria aún mayor, básicamente por la falta de estos consumos básicos que requiere toda la población. O sea, más de 2 millones de personas está hoy día en riesgo vital, por lo menos un porcentaje muy alto, se habla en torno a 60-70% de la población, según nos comentaba la directora de la UNRWA hace poco tiempo, y probablemente después de este bloqueo que está haciendo el ejército, probablemente esa situación va aún a empeorar más. Sin embargo, el IDF afirma que en la zona humanitaria expandida y en la zona humanitaria original hay acceso a clínicas, a agua, a alimentos.
¿Qué opina usted al respecto, Jaime? Yo opino que no es verosímil, no porque haya estado allí, sería de todo mi gusto poder estar en este minuto tratando de ayudar a los gazatíes y a los palestinos que están allí sufriendo, sino que por lo que nos dice y nos entrega información la UNRWA, eso no es verosímil y es absolutamente insuficiente la poca ayuda que ingresa, que lo permite Israel. No es por falta de apoyo de los países colindantes o de los propios organismos internacionales, porque hay una gran cantidad de camiones que incluso se le echa a perder algunas de esas mercaderías que llevan para la población en espera de los controles de seguridad del propio ejército israelí, que insisto, aquí está dentro todo lo que hemos hablado, desde el tablero de negociaciones hasta precisamente evitar la ayuda humanitaria, es precisamente parte de un mismo objetivo, que es la limpieza étnica de esa zona. Sin embargo, Estados Unidos, a través de Matthew Miller, que es el vocero del Departamento de Estado, afirma que Israel se comprometió con los estadounidenses a abrir el paso de Rafah lo antes posible. Efraín, usted que está en Tel Aviv, ¿qué posturas hay dentro de Israel sobre el apoyo que le ha dado Estados Unidos al gobierno de Netanyahu y ahora al respecto de lo que está pasando concretamente en Rafah? Porque el gobierno estadounidense afirma que no ha visto ningún plan de Israel para hacer un operativo militar a gran escala en el sur del enclave palestino. No, también dijeron, un portavoz de la Casa Blanca dijo que tampoco tiene en claro cuál es el plan humanitario de Israel para asumir esta gran tragedia. O sea, hay que entender también eso, lo que no impide a Estados Unidos de seguir dando las armas, los pertrechos, las bombas que Israel utiliza en esta guerra. Pero volviendo a Rafah, lo más gracioso, y perdonen un poco que diga que sea lo más gracioso, un vocero del ejército anunció esta tarde, del ejército israelí, que van a privatizar el paso de la Franja de Gaza. Eso significa que el paso de la Franja de Gaza va a ser cedido a una empresa de seguridad norteamericana para que lo administre. O sea, eso es una cosa inverosímil. O sea, es la privatización ya de la guerra. Y discúlpeme que lo interrumpa, discúlpeme que lo interrumpa, pero no quiero dejar que abandone este tema. ¿Eso es posible legalmente? ¿En dónde? Privatizar el cruce que usted menciona. Israel es una potencia ocupante. Ya como lo dijeron, lo dijo mi colega chileno, Israel no tiene absolutamente en consideración ningún tipo de derecho internacional. Por lo tanto, hace lo que quiere. Y si va a querer privatizar, imagino que esto será para una gran ayuda para alguna empresa norteamericana que se ocupa de seguridad. Muchas de esas empresas, por ejemplo, estuvieron durante mucho tiempo en Irak, durante la invasión norteamericana de Irak. Por lo tanto, alguien va a ganar, alguien va, ¿cómo podemos decir? La guerra también da muchos beneficios, entonces por ahí también una empresa, como las empresas de armas hoy también dan muchos beneficios, hoy tanto en Israel como en los Estados Unidos con esta guerra, por ahí también una empresa norteamericana también va a ganar algún beneficio de esta tragedia humana. En la guerra no solamente hay perdedores, en la guerra también hay mucha gente que hace dinero y lamentablemente es una realidad también que comprobamos hoy en este conflicto. Volviendo a la cuestión del paso de Rafah, Israel actualmente está del lado palestino, pero del otro lado también está el lado egipcio. Y hay que ver también cuáles son las reacciones del lado egipcio, ya que Egipto tiene evidentemente intereses políticos, intereses geopolíticos, intereses económicos que están relacionados a este paso. Y Israel yo no creo que pueda cerrarlo por los años de los años, sino de que la presencia ahí va a estar ilimitada simplemente porque del otro lado está Egipto, y por lo tanto Egipto va a tener que o va a querer hacer algún acto de presencia para cuidar sus propios intereses. Hay que tener en cuenta de que Egipto está acallando todas las voces de solidaridad con los palestinos, o sea, el régimen, la dictadura de Egipto está acallando todas las voces de solidaridad con el pueblo palestino en su territorio, pero también tiene sus intereses que no siempre están de acuerdo con los intereses del gobierno israelí. Discúlpeme, lo interrumpo, pero nos quedamos sin tiempo y no quiero dejarlos ir sin preguntarles por la conclusión. Jaime, para usted, este intento de tregua
ha sido un juego político para continuar todo lo que está pasando militarmente en Gaza, tanto del lado de Hamás como de Israel. Muy brevemente. Así es. Yo creo que esto se va a mantener y muy directamente en la medida que los aliados OTAN no presenten una fisura aún mayor. Me parece que si esto queda solamente en el relacionamiento entre Israel y los Estados Unidos, probablemente estamos mucho más cerca de una limpieza étnica, porque el nivel de condicionamiento que Israel tiene hacia los Estados Unidos es histórico y, por cierto, hoy día ha quedado del todo en evidencia. Pero efectivamente, aquí lo que habría que esperar es que las democracias ocuparan algo de la coherencia si es que algo queda respecto a este conflicto. Efraín, ¿es un juego político el intento de tregua mientras todo continúa militarmente en terreno? Por parte de Israel yo creo que sí, yo creo que está claro, inclusive la ofensiva se desató en el día en que las negociaciones empezaron un poco a tomar carril, un poco a avanzar, y evidentemente el gobierno israelí, ya como lo dije anteriormente, no creo que en este momento se esté dispuesto a ningún tipo de tregua, sino a continuar con la guerra, y la pregunta es ¿hasta cuándo, hasta dónde y cuántas víctimas van a caer? Efraín Davidi y Jaime Abedrapo, gracias por acompañarnos en el debate de France 24 y gracias también a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera, encargada de los invitados. Ustedes sigan con nosotros aquí en France 24.